Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver lo que viene siendo la progresión 7, que tiene como nombre algoritmos. Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de algoritmos vamos a utilizar dentro de esta progresión, que en este caso son los algoritmos formales o también conocidos como computacionales. Pero ¿qué son este tipo de algoritmos formales? Bien, tenemos como definición que son procesos o instrucciones ordenadas y bien definidas que dan solución a un determinado problema mediante una computadora. O sea, a partir de aquí ya vamos a empezar a utilizar los algoritmos como realmente se utilizan dentro de la computadora, que van plasmados dentro de nuestros programas y aplicaciones. Y además, los algoritmos son la base de la programación de las computadoras y son escritos con un código especial llamado lenguaje algorítmico, el cual implementa una solución teórica al problema, indicando las operaciones a realizar y el orden en el que se deben de ejecutar. Entonces aquí ya vamos a empezar a usar una forma de expresarnos dentro de los algoritmos computacionales. Vamos a ver al final un ejemplo de cómo se estructura y paso a paso cómo se realiza. También tenemos conceptos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta a la hora de utilizar estos algoritmos computacionales. Tenemos que, además de las características que vimos previamente en la progresión anterior, que es precisión, determinismo y finitud, es recomendable que el diseño de los algoritmos cumpla los siguientes principios. Tenemos primero que resuelva el problema, que el que está formulado, porque al final de cuentas un algoritmo tiene que resolver algo. Luego tenemos que debe de funcionar independientemente el lenguaje de programación en el que se vaya a codificar. O sea que no interesa cuál sea. Tiene que ir y funcionar en cualquiera. Tiene que ser válido, no tiene que tener ningún error, ya que si tiene un error pues no va a poder solucionar el problema. Tiene que ser eficiente con el tiempo a la hora de obtener la solución, ya que pues si no obtiene la solución de manera rápida pues no nos sirve en realidad, como tenemos la tecnología hoy en día. Y por último, que logre optimizar el desempeño y los recursos. Y este es un objetivo prioritario dentro de los principios, ya que a la hora de usar las tecnologías, pues es importante que funcione bien y que funcione rápido y que no consuma tanto recurso. Recurso me refiero a no mucha memoria RAM, no mucho procesador, que no agarre tanta batería, entre otras cosas. O sea, tiene que servir lo mejor posible. Además de esto, tenemos los tipos de datos que tenemos que manejar. Primero tenemos los simples, que aquí va desde todo número o dato numérico, perdón, en el cual puede ser entre enteros y reales. Los enteros pues van desde números negativos, positivos, pero no tienen ningún decimal. Y los reales es todo número con decimales. Los alfanuméricos, que tienen combinación con números, letras y caracteres especiales, como el punto, el guión bajo, el arroba, la diagonal, entre otros. Y los booleanos, que son verdadero o falso, nada más para comprobar si realmente funciona algo o si queremos comprobar si algo se cumple o no se cumple. Y luego tenemos los estructurados, que estos vienen en variables y constantes, en los cuales son muy conocidos en matemáticas, en los cuales las variables nosotros las representamos con letras y les damos los valores. Y también las constantes son valores ya definidos, que siempre van a valer lo mismo. Por ejemplo, el valor que ustedes más pudieran ubicar es el valor de pi, que pi vale 3.1416. Y siempre que se usa ese valor, siempre vale lo mismo. Al igual que también el valor de la gravedad, que es 9.8
metros sobre segundo al cuadrado. O sea, son valores que siempre van a valer lo mismo. Y luego tenemos las expresiones, que aquí tenemos tres tipos: las aritméticas, relacionales y las lógicas. Las aritméticas van desde agrupamiento de operaciones mediante los paréntesis, las potencias, es elevar un número al cuadrado, a la tercera potencia, entre otras cosas, multiplicación, división, el residuo de una división, suma y resta, cosas que se utilizan en las matemáticas. Los relacionales tienen que ver con comparaciones: mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, igual y diferente. Y pues acá tienen los signos que se utilizan. Y por último, las lógicas. Las lógicas nada más hay tres. La conjunción, que es agregar más de dos elementos. Disyunción, de destacar una operación u otra. Y la negación es negar cualquier cosa. Pero además de esto, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que seguir una jerarquía de estos mismos signos dentro de las expresiones. Tenemos que la jerarquía es la siguiente. Tenemos cada uno de los operadores que acabamos de mencionar dentro de las expresiones y se tiene que atender de esa manera. Entonces la tablita esta les puede ayudar para entender qué se resuelve primero y luego qué se resuelve al último. Además de esto, tenemos que entender cómo resolver o cómo crear estos algoritmos que nos van a ayudar a resolver problemas de la computadora o problemas estructurados. Tenemos tres etapas en concreto: la entrada de la información, el proceso y la salida de datos o de resultado. Tenemos que la entrada de la información se refiere a los datos que se conocen del problema y que se consideran en la premisa lo que se sabe de la fase del análisis del problema. O sea, aquí retomamos lo que vimos en progresión 6, que tiene que ver con las fases de resolución de problemas estructurados. La información que sacamos en la premisa de lo que se sabe es lo que usamos en los datos de entrada. Luego, en el proceso, se describen a detalle y de manera puntual cada una de las acciones y cálculos que vamos a realizar para llegar a la solución. Y esto se asocia con la pregunta del análisis, lo que se puede usar. Y por el último tenemos la salida de información, que asume la expresión lo que se quiere del análisis del problema y a su vez marca el final del algoritmo. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a empezar a utilizar estos algoritmos formales. El ejemplo que viene en el libro, en la página 88, es de calcular el área de un trapecio. Y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos ya lo que viene siendo un lenguaje formal, algorítmico, para resolver algoritmos formales, en el cual pues tenemos que darle inicio al algoritmo. Le ponemos el nombre en esta parte de área trapecio, pues haciendo referencia al problema. Tenemos que definir qué variables ocupamos. De antemano tenemos que saber que para calcular el área de un trapecio necesitamos una fórmula, que la fórmula es base mayor más base menor por altura y al final se divide entre 2. Entonces, aquí como ocupamos especificar qué tipo de datos va a obtener el algoritmo, pues definimos que las tres variables de base mayor, base menor y altura son enteros. O sea que sí o sí, nada más va a aceptar enteros. Si le ponemos un número decimal, no lo va a aceptar. Y la variable de área, si la ponemos como real, porque cuando hagamos la división puede quedar un resultado decimal. Entonces, la variable área es la única que puede aceptar decimales. Acá en este paso
estamos diciéndole al algoritmo que nuestras tres variables enteras, base mayor, base menor y altura, van a empezar en 0. ¿Por qué? Porque no conocemos los valores. Como ocupamos darle información al algoritmo, que es en la parte de la entrada de datos o de información, pues le tenemos que dar los valores mediante estas instrucciones. Escribir, y ponemos la pregunta, ¿cuál es la medida de la base mayor? Aquí nosotros estaríamos viendo nosotros en la computadora que nos pide la información, y ya que le ponemos lo que viene siendo el valor de la medida, lo va a meter a la variable de base mayor. Hacemos lo mismo con la base menor y con la altura. Hasta este punto, cuando checamos lo que hay en la variable de altura o se pone el valor de la pregunta, es nada más la etapa de entrada de información. Luego tenemos la parte del proceso en la cual se hace el cálculo de área es igual a la fórmula. Y la salida de resultados, pues ya mostramos lo que hay en la variable. El área del trapecio es de lo que tenemos en nuestra variable de área, una vez calculada, unidades cuadradas. Y terminamos el algoritmo. Entonces, de esta manera se usan lo que vienen siendo los algoritmos computacionales. Y esto es como nosotros ya nos tenemos que empezar a familiarizar el uso de ellos. Entonces, como actividad que tienen que realizar es la siguiente. Dentro de la página 88 del libro viene este problema, el cual previamente ya habíamos visto, que es el del 80, en el cual ustedes ya le hicieron el análisis del problema, el diseño del algoritmo, la implementación y verificación, que es el problema de la banda robatamales. Entonces, lo que van a hacer aquí es, ustedes van a hacer el algoritmo computacional de este problema, tomando como ejemplo este algoritmo. O sea, van a checar esto, lo van a tomar como referencia para poder resolver esta actividad. Y eso es lo único que veríamos dentro de la progresión 7 con el nombre de algoritmos.